Hoy es la segunda jornada, la anterior la tuvimos el martes pasado, nos queda una jornada más de estos encuentros. Agradecemos al instituto que a través de su directora, Karina Espala, la buena voluntad de darle el espacio en este tema que es identidad de origen. Hoy van a estar exponiendo María Gracia Iglesias, Claudia Ray y Verónica Uccio. Bueno, en primer lugar, María Gracia, agradecerte, darte la bienvenida. Ahí abajo vas a ver que se empiezan a escribirnos de dónde son. Y bueno, ella es coordinadora del Programa Nacional por el Derecho a la Identidad de CONADI, y quería agradecerte sobre todo también porque, nada, sos una funcionaria pública y te pones al hombro este tema, que sé que lo venís trabajando hace mucho, y a quien nos ha tocado estar en la gestión, sabemos que a veces las cuestiones en la gestión no se dan como uno quiere, sino como uno puede, y valoro mucho que como funcionaria estés sentada acá del otro lado participando de este Zoom, así que darte la bienvenida. Ella es autora también del libro Hasta que te encuentre, y bueno, María Gracia, te escuchamos muy atentamente. Dale. El libro es Mientras te encuentro y tiene una idea, digamos, Mientras te... esperanzadora, por eso es el mientras, no el hasta, porque Ah, lo pensamos perdón, mucho, fallido. no, no hay problema, lo pensamos mucho el título y nos parecía que el hasta era como un detenimiento y bueno, consideramos que la búsqueda hay que hacerle movimiento y mientras encontramos y buscamos, vivimos, porque si no, no podremos vivir la mitad del país, estaría sin vivir. Sí, Aclarando eso, bueno, muchas gracias, obviamente, espero que se me escuche bien. sí, Eh, perfectamente. Me encantaría, porque la parte que más me gusta de estos encuentros son las preguntas, así que me encantaría que si no llegamos a tener tiempo para hacer preguntas, que de alguna forma me puedan llegar para que en alguna instancia la podamos contestar. Y en ese sentido voy a tratar de hacer lo más breve posible para que justamente podamos ir respondiendo las preguntas que vayan surgiendo en este grupo, que veo que somos un montón que nos hemos encontrado. A grandes rasgos, contar un poco lo que es el programa, que es el Programa Nacional por el Derecho a la Identidad. Yo lo coordino de marzo del 2022. Viene heredado, digamos, heredamos un registro único desde el 2017 que se hizo a nivel nacional, desde el 2020 que se heredó ese registro, y el 2022 que lo coordino yo. La primera etapa, como algunos ya habrán sabido, fue un poco ordenar lo que heredamos para no faltar el respeto ni empezar de cero. Todavía estamos como en esa instancia en algunas entrevistas que no hemos podido localizar a la gente o realizársela, pero también a su vez ya arrancamos con las entrevistas del presente. Vamos a ir articulando un poco pasado-presente. Acompaña a todas las personas que buscan sus orígenes biológicos, independientemente de la fecha en que nacieron. Y acompaña a todas las madres, esta es la parte fundamental, me parece que es lo novedoso en comparación a otros programas que hay. Acompañan a todas las madres que tuvieron sus hijos, independientemente de la fecha e independientemente del motivo, y que fueron separados de ellas al nacer. Es donde yo más voy a profundizar hoy el tema de la charla de hoy, porque ya les voy a explicar también por qué. Entonces, ¿qué nos está pasando? Es verdad que hace muchos años que yo vengo trabajando el tema. Siempre los que me han escuchado también sabrán que lo que me está pasando, nos está pasando, es que una persona que me contó su relato de búsqueda, personas que buscan sus orígenes biológicos, para los que no están en el tema, una persona que busca sus orígenes biológicos, ¿por qué lo busca? Lo busca porque en la mayoría de las situaciones no cuentan con un hijo de adopción. Son personas inscriptas como hijos propios. Entonces, al dolor que provoca no pertenecer a una familia, aquellas personas que se enteran de grande que no pertenecen a una familia, hay que sumarle el tema de que se tienen que convertir en detectives privados, andar buscando por todos lados sus orígenes, porque no hay palabra escrita. Al no contar con un expediente de adopción, no contamos con la palabra escrita, las partidas de nacimiento figuran que son hijos propios de las familias que lo criaron, y dependemos entonces de los relatos de las personas que los criaron o de que en su momento participaron de la entrega. Esos relatos a nivel sociedad están embarrados, por poner alguna palabra, de dos formas. Lo primero,
Como personas que buscan los orígenes biológicos, como sociedad, les enseñamos, en nuestra respuesta cuando alguien cuenta que quiere salir a buscar, les enseñamos que son los desagradecidos, que por qué buscan, que están mejor, que vuelvan a la casa, que por qué quieren devolver el pasado, que vivan el presente, que se queden con su familia. Bueno, como esa es la respuesta social que tienen los buscadores, la mayoría espera que sus padres fallezcan para salir a buscar, así que la mitad de la palabra escrita o el 100% de la palabra escrita no lo tendríamos en este tipo de entrevistas que venimos tomando hace muchos años. Si no esperan y se presentan igual, se encuentran con unos padres que también como sociedad les enseñamos que no había que decirle que eran adoptados o apropiados, que eso, porque en épocas anteriores, como todos sabemos, era producto de discriminación, hemos avanzado un montón en ese sentido, pero hay muchos padres que han criado a todas las personas que buscan sus orígenes desde esa lógica y entonces no preguntaron, digo, al pensarnos como objeto, los niños éramos pensados como objeto antes que suceda lo que hoy sucede, que estamos vistos como sujetos de derecho. Las leyes de adopciones de ahora tienen en cuenta la necesidad del niño, las leyes de adopciones de antes tienen en cuenta la necesidad de los adultos y en la apropiación mucho más, obviamente mucho más porque no había nadie que estuviera investigando la posibilidad de adoptar a ese niño y mucho menos de apropiarse de ese niño. Entonces, desde la cabeza de que no había que ocultarlo, los psicólogos recomendaban ocultar la verdad, no contarle nunca a los padres, a los niños que no pertenecían a esa familia. Entonces, todos los padres que en su momento fueron a buscar a un niño, a una niña, a un lugar clandestino o evitando la formalidad jurídica por medio de un juzgado, además de que como era algo ilegal lo que estaban haciendo, no se preguntaba, además de eso hay que sumarle la representación social de que no importaba los orígenes biológicos, no importaban, entonces porque éramos vistos como objeto. Entonces esa pregunta de dónde nací, quién es mi madre, no la están teniendo, tampoco contamos con esa palabra escrita, aunque haya, en la mayoría de los casos, obviamente, aunque haya padres que quieran ayudar, nos encontramos con padres que no lo saben, no lo saben. Entonces, bueno, eso por el lado de las personas que buscan. ¿Qué hacemos nosotros con respecto a eso como Estado? ¿Qué hacemos como Estado? Porque no es una respuesta que el Estado tiene que dar, porque esa respuesta ya la saben toda la gente que busca y que está agrupada. ¿Qué hacemos? Nos damos cuenta hace muchos años, hace muchísimos años, nos damos cuenta que hay personas que por el relato, por la entrevista que nos cuentan, sí se puede investigar. Nos mencionan una institución, nos mencionan un hospital, donde a lo mejor podemos conseguir el libro de parto. Entonces esa parte que es la mínima, como Estado, sí realizamos la investigación. Ahora, en la mayoría de los casos, yo me animo a decir, en el 99% de las personas que nosotros acompañamos, no podemos realizar la parte documental, investigación documental, porque nació en una clínica clandestina o porque muchas veces las personas no saben a dónde nacieron, no saben. En la mayoría de las instituciones que trabajan este tema, a veces no indagan esto que yo estoy contando de que no saben dónde nacieron, o por ejemplo se presentan un montón de gente que duda de sus orígenes biológicos y muchas de las instituciones no intentan pasar de la duda a la certeza. ¿En qué sentido? En que hay mucha gente que a lo mejor se lleva mal con la familia y como es una sociedad revolucionada con respecto a la identidad, sobre todo el 75 y el 83, se presentan diciendo que buscan sus orígenes biológicos y la mayoría de las instituciones la toman y empiezan a hacer toda una investigación y resulta que a lo mejor sí pertenecen a esa familia de crianza. Entonces es muy importante para las personas que vamos a acompañar, a la gente que busca sus orígenes, que tengamos en cuenta esto. Lo primero, pasar de la duda a la certeza. Una vez que se pasa a la certeza, que no es una certeza jurídica, es una certeza psicológica, que alguien le diga que no pertenece ahí, una vez que pasamos de la duda a la certeza, lo que hacemos es tratar de encontrar el lugar de nacimiento según relato, según relato. No necesariamente coincide con la partida, entonces investigamos las partidas de nacimiento, pero también investigamos lo que es el lugar de nacimiento según relato y la fecha. Como esos lugares de nacimiento, según relato, como ya sabrán, no cuentan con la documentación, libros de parto, o es una clínica clandestina que la partera se llevó toda la tumba, o no hay forma de investigar, hace muchos años que llegamos a la conclusión que lo que nosotros tenemos que hacer es hacer que las madres nos encuentren a nosotros. La única persona que saben, en la mayoría de las situaciones, a dónde encontrar, a dónde tuvieron sus hijos, son las madres.
Entonces, en ese sentido, un cambio también en la concepción social de pensamiento mío, porque una medida que va avanzando, en lo largo del tiempo, uno va cambiando las concepciones. Entonces, tenemos que hacer que las madres nos encuentren a nosotros. Es muy complejo hacerlo desde el escritorio, eso no se puede hacer de un escritorio. Para hacer que las madres nos encuentren a nosotros, además de la campaña que estamos haciendo a nivel nacional, tenemos que salir a caminar las ciudades y para eso necesitamos saber quiénes están buscando en cada ciudad sus orígenes biológicos para agruparnos en función de de esa ciudad y que nos ayuden y nos ayudemos a ver cómo vamos a hacer para encontrar a las madres que en esa ciudad están viviendo, para ver si fueron separadas de sus hijos o no al nacer. Por otro lado, ¿por qué es tan importante el lugar de nacimiento? Porque en Córdoba ya lo hicimos como prueba piloto y me parece que a nivel nacional también puede funcionar, que nos tenemos que empezar a agrupar por lugares de nacimiento, pero lugares de nacimiento reales, o sea, no el de la partida, sino a dónde nacimos, nos tenemos que empezar a agrupar desde ahí, porque cada entrevista que nos van haciendo, cada persona nueva que se va presentando, en los relatos familiares surge la información nueva. Entonces, para encontrar las madres tenemos dos modalidades, como les cuento. La campaña esta que estamos haciendo, que ya va a salir en los medios de presidencia, salir en todas las provincias, vamos a presentar provincia por provincia el programa, salir a buscar también las madres en ese sentido y a gente víctima que busca sus orígenes para que nos ayuden cuando nos vayamos a esa provincia a seguir buscando las madres. Y bueno, y por el otro lado, esto que yo le estaba diciendo, lo que necesitamos modificar para poder lograr estas uniones y para que las madres puedan salir, porque obviamente algunos de ustedes estarán diciendo, pero si las madres salen, sí, salen las madres, el número es muy diferente, el número de personas que buscan sus orígenes al lado de madres es abismal, es el 1%, estamos hablando de 12.000 personas versus 500 madres que hasta hoy se han presentado, porque esas madres que se presentan, cuando llegan a nosotros es un camino, pero cuando llegan, la mayoría no sé por qué, les dicen que vayan al juzgado, que vayan a un juzgado a preguntar por su hijo. Van al juzgado y le dice que caduco, que es un delito que prescribió. Van a hablar con una amiga y la amiga le dice de que su hijo está, o su hija está mejor. Las representaciones sociales en lo que respecta a la madre como sociedad estamos muy verde a diferencia de las personas que buscan los orígenes. Imagínense que yo hasta el día de hoy escucho que a personas que buscan sus orígenes biológicos, yo les digo, bueno, vayan a hacer terapia para ver cómo podemos hacer disminuir un poco el dolor y la terapeuta le dice, ¿para qué buscas? Tu dolor tiene que ver con la búsqueda. Imagínense si como sociedad todavía tenemos profesionales que tienen esa opinión. Imagínense, con respecto a la gente que busca los orígenes, después de casi 40 años hablando de este tema en Argentina, imagínense lo que le deben decir en esos consultorios o en esos estudios de abogados a esas madres que salen a buscar a sus hijos. Nosotros el gran aporte que podemos hacer como sociedad es empezar a tratar de modificar la representación social en ese sentido. Y yo siempre agrego y quiero agregar de por qué nos cuesta tanto que la sociedad nos escuche con respecto a este tema. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque mientras yo estoy hablando acá, y mientras yo hablo en cualquier lugar, en los medios de comunicación, donde nosotros estemos hablando, todo lo que yo vengo diciendo, nadie está pensando en general. Todo el mundo tiene un nombre y un apellido para poner de lo que yo estoy hablando. Yo digo, la gente que busca los orígenes biológicos, ustedes en vez de pensar en la gente, están pensando en la tía Pepita, en la abuelita Manuelita, porque todos tenemos a alguien conocido que busca los orígenes, que no lo sabe, o que lo sabe gracias a que nosotros se lo dijimos, pero digamos, no conozco hasta ahora personas que yo haya hablado de este tema, y esto me pasa desde el año 2010 por lo menos, que lo puedo confirmar en adelante. Nosotros vamos a hablar a un medio de comunicación porque necesitamos la difusión, para que la madre nos encuentre, y resulta que después tenemos que consolar al periodista que tiene la tía abuelo, la prima. Digo, creo que todos los que estamos en el movimiento de lucha y búsqueda saben muy bien lo que yo estoy hablando. Entonces, con respecto a este tema, dos cosas. Una, cuando nos pregunten cuántos somos, que si somos 3 millones o menos, lo que hay que contestar es, si cada uno de nosotros conocemos a alguien, por lo menos a uno, imagínense todos los que somos, las víctimas de este lugar. Punto dos, ya sabiendo que la persona interlocutora del otro lado me está escuchando pensando en un familiar, hay que explicitarlo también, hay que decir, vos conocés a alguien, bueno, porque si no la escucha está muy reducida. La gente no nos escucha porque está pensando, como les dije, en que si ellos hablan va a ir presa la tía Pepita. Entonces,
¿Cómo podemos hacer entonces, por qué yo estoy diciendo esto? Porque yo creo que con respecto a la clase pasada se habló mucho de la ley. A mí me gustaría hacer un aporte con respecto a la ley nacional, que me parece que está bueno también incorporar y pensar en el futuro, no tanto en el pasado, incorporar en los artículos de la ley el pasado, que se abran los expedientes. Yo como experiencia les digo, la mayoría de los expedientes que tenemos acceso, CONADI tiene acceso a todos los expedientes a nivel nacional y no existen o están inundados porque lamentablemente como éramos vistos como objeto y como era algo tan sucio que nadie quería que se enteren, obviamente en su gran mayoría fueron a sótanos donde se inundaban, tuvieron acceso a las ratas, tuvieron acceso a los incendios, digo, hasta el día de hoy sucede eso con los archivos. Me parece espectacular que se puedan pedir, yo creo que con las leyes nacionales que nosotros tenemos que lograr con respecto a la búsqueda de origen, tiene que incluir necesariamente la ovodonación, tiene que incluir los nuevos métodos de tráfico de menores que estamos viviendo en la actualidad, ya que no podemos a lo mejor resolver lo que nos pasó en el pasado a nosotros, mientras intentamos resolverlo, que por lo menos podamos evitar el futuro. El futuro, entonces digo, aclarar eso. Entonces, ¿qué está pensando mi cabecita ahora con respecto a qué hay que hacer? Yo ya entendí de que la gente que entrevistamos, que busca sus orígenes biológicos, entendí que hay que explicarle en qué instancia de investigación está. Entonces, como yo ya dije, pasar de la duda a la certeza. Si tiene la certeza, el lugar de nacimiento. Hasta que no pueda saber el lugar de nacimiento, en lo que respecta a investigación, no se puede hacer nada. Estoy hablando a nivel documental. ¿Sí? Necesita hablar con algún familiar, todo en función del lugar de nacimiento. Yo lo aclaro mucho, porque viene mucha gente enojada acá a la entrevista diciéndome que sus padres no quieren colaborar, que sus padres no saben nada, que le mienten, vienen requete contra mil peleados con los padres. Y entonces yo digo, ¿pero vos qué le preguntás? Y entonces me dice, le pregunto quién es mi mamá. Y digo, es que a lo mejor no lo sabe en serio quién es tu mamá. La idea de la entrevista del programa es ir reparando vínculos mientras vamos encontrando. Entonces, una forma de reparar vínculos es que la gente haga preguntas concretas, preguntas posibles, la madre a lo mejor te puede decir, no, no sé quién es tu mamá, pero sí te puede contestar quién te fue a buscar, a dónde te fueron a buscar, a qué hora te fueron a buscar, te dieron certificado de nacimiento conmigo o lo conseguiste después. Son preguntas que sí son posibles de hacer, que casi nadie las hace y que está buenísimo, porque eso nos va a permitir a nosotros saber a dónde nació la persona y de ahí iniciar la búsqueda. Ahora, estuve googleando y leyendo mucho sobre lo que es el abandono. Hay dos palabras que se repiten mucho en las entrevistas en todo este tiempo que yo vengo escuchando. Una, mi mamá me abandonó. Entonces, terminando con la idea anterior, antes de pasar a esta, nosotros necesitamos que sepan dónde nacieron para que la gente esté agrupada para hacer transformaciones sociales, para hacer investigaciones y sobre todo para que modifique la concepción de las personas nuevas que vienen hoy diciendo, mi mamá me abandonó. A mí no me interesa encontrar a mi mamá, yo quiero saber si tengo hermanos porque mi mamá me abandonó. Esa idea del abandono yo la estuve indagando en lo que es el diccionario, indagando en general. Hasta ahora, las madres que nosotros hemos encontrado, ninguna madre hasta ahora ha abandonado a su hijo. Lo que puede haber sucedido quizás, y si es en número menor hasta ahora de las que se presentan, es que le haya tenido que dejar en alguna institución, que eso no es abandono. Está bueno que como sociedad empezamos a entender que eso no es abandono. Eso es reconocer que no pueden maternar y que necesita dejar a su hijo en manos de otras personas cuando, con suerte, está la voluntad de la madre. Porque hasta ahora las madres que venimos encontrando hasta lo han dejado en las instituciones, pero sin la voluntad real de ellos. Siempre tuvo que ver con una imposición económica o una imposición del qué dirán, que los padres le dijeron que si vuelve a la casa con el hijo se tiene que ir a la calle. Otras situaciones que no tienen que ver con el deseo real de no poder criar a ese hijo. Esa idea del abandono, los que ya me han escuchado se van a aburrir, pero yo lo digo, esa idea del abandono viene del tráfico de menores. Las redes de tráfico de menores, por una puerta les decían a las madres que su hijo había muerto y por la otra puerta le decían a los padres que estaban buscando hijos de que las madres los habían abandonado. Esa palabra abandono viene de ahí. Esa palabra abandono es lo primero que tenemos que modificar como sociedad. Dejar de pensar que las madres abandonaron, porque si nosotros seguimos pensando que las madres abandonaron a los hijos, primero como hijo se sufre un montón. Pensar que una madre te abandonó cuando la realidad nosotros estamos viendo no es lo más característico de la problemática. No estamos encontrando madres
que hayan abandonado a sus hijos, me gusta aclararlo siempre. Y segundo, la sociedad, tenemos que apuntar a, yo antes apuntaba a investigar. Cuando me di cuenta que no se podía investigar tanto, obviamente lo que se puede investigar se investiga, pero cuando me di cuenta que la investigación individual no lleva a buen puerto, nos estamos apuntando a investigar redes de tráfico directamente. Cuando nos dimos cuenta que las redes de tráfico, en lo que respecta a los nombres, las madres biológicas, no nos llevan a buen puerto, porque las parteras no nos dicen quiénes son las madres ni de dónde vienen, me di cuenta que hacía falta el objetivo de salir a buscar las madres. Ahora que ya está como cumplido, entre comillas, que el Estado salga a buscar las madres, me estoy dando cuenta que lo que nosotros tenemos que hacer como agrupados y como Estado es cambiar la representación social de la gente, que entienda que es un problema de todo, que es un problema social, de que hay millones de personas buscando sus orígenes, millones de madres, por ende, ocultadas abajo de la alfombra sin decir que tuvieron un hijo, y que todos sabemos algo, y que el que sabe algo, que lo diga. El que sabe algo, que lo diga. No importa si tiene que decir su nombre, su apellido. Pueden ser denuncias anónimas. Lo aclaro entonces, el programa, para cerrar, recepciona toda la gente que busca sus orígenes biológicos, todas las madres que buscan sus hijos, o madres, tíos, abuelos, cualquier familia que busque a alguna persona separada de esa familia nacer, y cualquier denuncia anónima o no anónima de cualquier cosa que quieran hacer, también lo recepciona el programa. Y bueno, y entre todos, en estos encuentros y en otros, empezar a profundizar qué vamos a hacer como agentes de cambio que queremos ser para que la sociedad empiece a pensar diferente en lo que respecta a la búsqueda de origen. Ya logramos que sea pública, porque hasta hace 3 o 4 años se entiende como una búsqueda privada en comparación de los delitos de lesa humanidad. Estamos logrando que sea pública. Bueno, ahora necesitamos que la sociedad empiece a hablar y a decir lo que sabe. Y en ese sentido, nos convoco a que lo pensemos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Saben? Eso. Bueno, fantástico. Ahí, mientras hablen las otras expositoras, fíjate, María Gracia, que hay un montón de mensajes. Había gente de Uruguay que nos estaba preguntando si sabías si existía un programa así en Uruguay, ¿no? Y cómo ayuda la experiencia de Argentina, que a nosotros a veces nos parece que falta tanto en otros países. Así que supongo también que estará previsto en algún momento hacer algo como de derecho comparado, ¿no? En algo de planificación de este tipo de programas. En el medio voy a decir también que estamos desde el 20, o sea, desde ayer hasta el 24, está cursando acá en Buenos Aires el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, que me lo acercó ahí Claudia, quien va a exponer ahora, por si alguien lo quiere googlear y buscarlo, ahí en la ex ESMA van a estar dando estos días ciclos de conferencias de diversos temas, incluido el tema que nos convoca hoy, como es el derecho a la identidad. Y bueno, ahora sí vamos a estar escuchando, a ver, espero que se te escuche, Claudia, que está muy seria. Claudia Ray, ella es buscadora y activista independiente, creadora de la muestra itinerante de Esto No Se Habla y del grupo Hermanados por la Búsqueda. Claudia, bienvenida. Espero que se te escuche. A ver, hacemos una prueba y te hago la pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Perfectamente. ¿Me escuchan? Bueno, perfectamente. Buenas tardes. Bueno, tardes Claudia, gracias. Gracias. Bueno, vos me dijiste que yo te presente de esta manera como una buscadora activista, así que la pregunta lógica es, ¿por qué te autodefinís como una buscadora, como una activista, no? Claro, lo que veníamos escuchando que define María Gracia, quizás ella hablaba siempre del buscador, y sé que acá entre los que estaban participando hay muchos de los que somos activistas. Somos personas que venimos durante años, o sea, que nos reconocemos como apropiadas, que sabemos que no fuimos anotadas como hijas biológicas que fuimos anotadas como hijos biológicos de nuestros padres de crianza, que nos enteramos en algún momento de nuestra vida que no lo éramos, y empezamos a buscar sin efecto positivo. La gran mayoría, venimos hace más de 20 años buscando, y entonces muchos de nosotros nos agrupamos y nos conocimos y dijimos tenemos que hacer algo, y ya la primera agrupación ya lleva más de 20 años, que es Quienes Somos,
y de ahí empezaron a salir otras, y hoy en día, si los buscadores, la gente que quiere saber del tema y los buscadores ponen búsqueda de identidad de origen, grupos en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales le aparecen, yo no podría, creo que el año pasado se relevaron más de 70 grupos, es una barbaridad, lo cual también nos va en contra, ¿no? Digamos, porque no está nucleada toda la información y, por ejemplo, yo subo a mi grupo que hoy va a ir esta charla, pero por ahí otra persona de otra grupalidad no se enteró y no lo sube y estamos desinformados. Ojalá tuviéramos más nucleado estuviéramos más con una información fluida a todos los grupos, pero bueno, ahora no está pasando. Volviendo al tema de por qué decidimos activar, es porque nos dimos cuenta que solos, la gran mayoría solos no puede hacer esto. María Gracia dice, agrúpense según el lugar de nacimiento. Yo les digo, agrúpense porque solos no se puede buscar. Cuando uno se descubre, le pasa a la mayoría de los buscadores, primero pasa por distintos estadios, desconcierto, decepción de los padres porque le mintieron, enojo tremendo, después se entra en un estadio casi de depresión, y tiene que buscar herramientas para volver a configurar eso de lo que se sentía totalmente, o sea, convencido de algo, y ahora no lo es, tiene que repensarse y rearmarse como sujeto psíquico, y cuesta mucho, y una vez que lo realiza, empieza a buscar. Yo siempre aconsejo que empiece a buscar después de haber realizado un poquito esto del rearmado para no salir al mundo con un montón de cuestiones no sanadas, porque hay que sanar un poquito, como María Gracia bien decía, el vínculo con la familia. Muchas veces yo les digo a los buscadores, nunca lo corten. El enojo lleva a cortar el vínculo. Y si hay algún buscador en este momento que está en el estadio primero, le digo, no corten nunca, porque son ellos los que tienen las herramientas, porque son ellos los que tienen la mínima herramienta del relato, que es tan importante para empezar a buscar, que si lo cortan, nunca van a llegar a poder saber de dónde empezar a buscar. Entonces, bueno, y agruparse de qué manera, como decía María Gracia, por las zonas en donde uno nacieron, por las localidades. A veces también es bueno buscar, aunque uno no viva ya en la zona donde le dijeron que lo fueron a buscar. Es mi caso, yo vivo en Rosario, me fueron a buscar a San Martín, provincia de Buenos Aires, me crié en zona norte de Buenos Aires. Me anotaron como nacida en San Isidro. O sea, tengo todo un recorrido, pero si yo no me hubiera puesto a trabajar y a juntarme con los compañeros que tengo en la localidad donde vivo, tampoco hubiera podido salir adelante, porque yo a San Martín hace años que no puedo ir, he ido 4 o 5 veces en mi vida, o sea, tenemos que ser, también eso es una recomendación de agruparnos y trabajar en las zonas donde vivimos. Yo siempre dije que, bueno, y ahí voy a contestarte, en el momento que pasaron casi 15, 13 años desde que yo no encontraba, bueno, me puse a trabajar acá, a ver qué se podía hacer en la ciudad de Rosario y por la gente de Rosario. Eso es otro valor agregado. Yo siempre digo que el que se pone a trabajar por los demás sana muchísimo lo que le toca vivir, porque uno cuando trata de reparar y de dar, también está reparando y sanando internamente, entonces es otra forma, y yo digo, ¿por qué? No todo el mundo tiene por qué convertirse en activista, pero sí digo que es una buena medida, porque en la manera que uno da, recibe, y ahí va sanando, y lo más importante de los buscadores es tratar de recomponer y de sanar su interioridad. Entonces digo, bueno, por eso empecé yo a querer nuclearme con gente y a trabajar por esto, porque vi que no había nada cuando empezamos. Somos de la misma época, María Gracia, su grupo lo forma en el 2014 con la gente de Córdoba. Yo viajo a Córdoba para conocer a Roxana Leiva, a Cari Rosavic, en ese momento vivía nuestro querido Guillermo Ducase, que también estaba en la agrupación Nosotros, y recién ahí tomo conciencia de que ellos estaban empezando a trabajar de una manera que en Rosario no se sabía. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar, bueno, en lo cotidiano. Lo que le digo a los buscadores es que si nosotros no se lo decimos al Estado en donde vivimos,
en la zona donde vivimos, nadie se lo va a ir a pedir. Y de derecho viejo ir a Nación a pedirle que haga algo por nosotros, quizás es en el lugar más chico, donde en la MUNI, donde nos atienden y donde nos conocen, que conocen a nuestras familias de crianza, que conocimos, que nosotros tenemos amigos, porque ya son, por la edad que tenemos, podemos tener algún concejal amigo, remitirnos a ese lugar, o sea, que las MUNIs tienen que enterarse por nosotros. Rosario sacó ordenanza, después Santa Fe sacó la ley, y después, bueno, yo me trasladé a activar en Buenos Aires, ahí pasé a trabajar, ahí la conocí a María Gracia y a muchos de los compañeros que están sentados acá, y empezamos a trabajar por un proyecto nacional, que gracias a, bueno, o sea, el tema del activismo es decidir salir de lo que te pasa como víctima de un derecho vulnerado y traspasarlo a un activismo para pedir a un Estado que se haga responsable de algo que te tiene que enmendar. Es como decir, bueno, esto me pasó. Los derechos, aparte, en democracia se exigen. Entonces los activistas seríamos los que estamos exigiéndole al Estado que hagan algo por todos los que tienen infringido el derecho, en este caso el derecho a la identidad, la vulnerabilidad rota desde niños, y yo me considero aparte una activista visual, porque decidí hacer esto con una muestra de arte y llevarla a los espacios de derechos humanos y peticionar. Y le digo a la gente, el arte llega muchas veces más que el discurso o la palabra, porque va directo al corazón. La muestra que yo hice, que se llama De esto no se habla, es una muestra de la que muchos de los que están acá sabemos, trabaja con batitas, es una instalación de batitas colgadas a una red que simboliza la red de tráfico, donde se ven las batitas tambaleándose, como nos tambaleamos nosotros cuando nos enteramos que no tenemos origen y que no tenemos raíces, y pendemos de un hilo hacia esa red que no sé si son hilos invisibles. Yo trabajé con Tanza para mostrar la invisibilidad de toda esta red de tráfico, que es la que tratamos entre todos, y ahí hablo de la grupalidad y la importancia de agrupar. Solos no podemos desanudar esas redes, solos no podemos desanudar ese hilo imperceptible que me une a mí con la red. Por eso la importancia de trabajar en equipo y en grupos. Esta muestra llevó a que todos, o sea, entendiéramos que esto que nos pasó de niños, no es que a través de la muestra. Yo traté de explicarlo, y como la muestra se mostró en varios lados, los buscadores, en la gran mayoría, dijeron que la batita podía simbolizar un poco esto de que lo que nos pasó como niños, y es casi algo que utilizamos en todas las marchas y caminatas, y como un emblema, un símbolo de que quien lleva la batita es porque tiene el vulnerado el derecho a la identidad. Y hay otra parte, que es la contracara nuestra, que son las madres, también la sienten como propia, porque acá ya estoy viendo algunas, son las batitas que no pudieron ponerle a su bebé, esas que tenían preparadas, porque a la gran mayoría de las mamás que conocemos, militantes, les robaron los bebés, y eso hay que decirlo. María Gracia dice, muchas dieron, pero dieron forzadas, tampoco, quizás tenían guardadas alguna ropita porque estaban con la esperanza de poder llegar a maternar. Entonces esta batita también representa esa ropa que no nos pudieron poner, y representa muy bien a las madres. En la muestra, esta es mi batita, en las muestras las madres están representadas sin rostro porque no conocieron a su bebé. Entonces yo digo siempre, son esas batitas que tienen esa blancura de pureza, como, bueno, casi son esos niños que para ellas quisieron maternar y no pudieron. Entonces, bueno, tienen nada más que la inscripción de dónde la parieron, de dónde lo parieron, y el intermediario que quizás se los robó, que en general, como fueron en hospitales y en clínicas o en maternidades clandestinas, pueden poner el nombre de quien estuvo a cargo de su parto. Nosotros, la mayoría, no tenemos todos los datos. En mi caso, sé que fue una monja de un hospital de provincia de Buenos Aires, y que hoy en día estoy nucleándome, como dice María Gracia, y están apareciendo. Cuando yo empecé y ponía el nombre de ella, no aparecía nadie, y hoy ya es un hecho de que aparece mucha más gente que fue entregada en el Hospital Castex por Sor Tecla. Creo que en la medida en que hubo
uno va tomando esta actitud de publicar, de exponerse, que también tiene que ver con una actitud de activista, no para la búsqueda solamente, sino para que otros aparezcan, es cuando nos podemos nuclear. Y ahí es cuando digo, hay que salir de la búsqueda personal un poquito, porque también saliendo de la búsqueda personal es que podremos llegar a hacer las grupalidades y podemos llegar a encontrar. O sea, yo, por decir un hecho puntual de mi búsqueda, yo hace años no sabía que Sor Tecla trabajaba con alguien más, ahora sé que trabajaba con un orfebre que arreglaba imágenes y que llevaba y traía hijos de todas las iglesias de la zona. O sea, por haber encontrado una chica que también fue encontrada traída por Sor Tecla, ella también tiene en el relato que el que la entregó fue un artesano que arreglaba imágenes eclesiales. Entonces, en la medida en que nos vamos conectando, tenemos más datos también. Por eso es sumamente importante salir y enfrentar. Yo sé que cuesta un montón y le cuesta un montón a todos los buscadores, pero creo que es la única manera, y visibilizando nuestras búsquedas también, ahí voy al tema de la campaña. Cuando uno dice, ¿por qué hago activista? Porque yo si no me muestro, si yo no salgo, si yo no digo que esto está pasando, que pasó en el Castex, o que pasó con la partera Mafalda Jornada en Córdoba, o que pasó en el hospital Rivadavia, no aparecen las madres y no voy a encontrar nunca. O sea, el valor también de nuclearnos y de decirlo una afuera de una manera grupal va a producir en un futuro que nos encontremos. Esa es la gran esperanza de todos los buscadores. Otras de las puntas que tenemos los activistas es trabajar por las legislaciones para unificar todo, para que el Estado pueda, hasta ahora hay 8 provincias que tienen ley, solamente 2 están reglamentadas. Santa Fe trabaja como si estuviera reglamentada porque es la primera y está muy activa, porque tiene también muchos buscadores activistas que están por detrás diciéndole, y se ocupan y empezaron a buscar este año, ¿cuántos casos hay? O sea, nosotros somos apoyo y a la vez como si fuéramos el moscardón que le decimos al Estado, lo están haciendo, hoy llamé para ver en qué estado está la reglamentación que está en mesa de despacho. Me alegré muchísimo, es un paso enorme después de 4 años que está dando vuelta por el Ministerio de Justicia. Si no estuviéramos nosotros, quizás la Secretaría se queda dormida y no hace nada con la reglamentación. El valor del activista tiene un peso, creo que en todas las áreas, de ser el moscardón que necesita el Estado para moverse. Así que nosotros, muchos de los que estamos acá, vamos a seguir molestando al Estado para que se sigan cumpliendo lo que dicen que tienen que cumplir, ¿no? Y por último, digo yo siempre, las mamás que no están apareciendo, con las campañas tienen que aparecer, pero también tienen que aparecer con el que nos movamos en nuestros entornos próximos. Entonces, de ahí también la importancia, refuerzo lo que decía María Gracia, de que nos nucleemos y estemos atentos en trabajar barrialmente, comunalmente, para salir a buscar esas madres. Bueno, creo que podríamos seguir hablando mucho más. Otra de las herramientas que ya la próxima semana se van a hablar perfectamente es el tema genético, que es el que da la otra punta. Nosotros estamos hablando por el Estado, por lo que es visibilidad de acciones de los mismos implicados en la búsqueda, y falta la parte genética, que es la pata que nosotros, muchos de los buscadores, estamos convencidos que es la que, o sea, como los relatos faltan, como las historias mienten, como las familias no saben, muchas no saben, y es verdad que no saben de dónde nos sacaron, el único valor real con el que contamos es el ADN. Entonces, bueno, vamos a esperar a la semana que viene a que nos hablen los que saben del tema, y muchas gracias por escuchar. Gracias a vos. Y en abril estaré en una muestra Eso te iba a preguntar. posible en Diputados de la Nación. Así activamos y ahí vamos a estar pidiéndole a todos los buscadores que manden sus datos
para que yo escriba batitas de papel y las cuelgue y se pueda presentar, se pueda activar de que se trate la ley nacional, que los diputados caminen entre los pasillos viendo nuestras historias, es otra forma también de molestar y de decir, ocúpense de nosotros. Exacto. Y bueno, y después ya tenemos comprometido de nuevo PBA, Provincia de Buenos Aires, territorio tan grande de volver, hoy lo estuvimos hablando ahí con Claudia, de volver a hacer la presentación en diputados de Provincia de Buenos Aires y otra jornada, así que para que no se pierda el tema, porque como bien dijimos todos, el tema tiene que seguir en boga, así que Claudia, esperemos que cuando sepas la muestra, seguramente le iremos a visitar, agradecerte tu participación, y bueno, ahora sí vamos a estar, estaba conectado ahí Alberto Aguilera, ex concejal de San Martín, que ha tenido la iniciativa justamente ahí en San Martín, de una de las primeras ordenanzas, creo yo, que se dio en, Sí. en esta temática de abrir libros, que era lo que decías vos, Claudia, de estar insistiendo y de ser activistas propios de las causas, ¿no? Así que ahí lo saludamos también a Alberto. Bueno, y ahora sí, vamos a escuchar a Verónica Rusio. Verónica nació en el año 1978, no conoce, no sabe cuál es su origen biológico, y forma parte de la agrupación Hacia el Origen, 1981. Verónica, bienvenida, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien, se escucha bien. Perfecto. Bueno, ante todo quiero agradecer por el espacio. La verdad es que es la primera vez que yo me animo a exponer en público, así que, bueno, acá estoy. Venía con la idea de comentarles la importancia de agruparnos, justamente porque yo soy parte de un grupo de personas, un grupo de buscadores que se llama Hacia el Origen. Estamos nucleados a partir de una red de tráfico encabezada por una partera que se llamaba Rosa Petito, que tenía una sobrina que también se dedicaba a lo mismo, Ángela Marta Cupari, y una tercera partera sobre la que estamos investigando, que tenía relación con Rosa Petito, que se llamaba Nidia Fortuna García. Y bueno, venía con esta idea y me alegra mucho haberlas escuchado tanto a Claudia como a María hablar sobre esto, porque creo firmemente, como buscadora individual y como integrante de un grupo de buscadores, que parte de la solución es esa, agruparnos. Hola, ¿me escuchan? No sé si la siguen escuchando a Verónica. Sí, sí, Pato, te escuchamos y Verónica se perdió. No, no escuchamos a Verónica. Bueno, seguramente ahora Está estará. congelada también. Sí, A ver, a ver, quisiera fíjate. que se fue el Zoom, de hecho. A ver, no, para. Se le debe haber cortado. Bueno, aprovechamos también, ahí lo veo a Ricardo Lalia, a Sol García Rossi, ellos tienen programas de radio, si lo quieren dejar en el chat, hasta que se vuelva a conectar Verónica, obviamente de la temática. Ricardo, si querés poner el nombre de tu programa. Sol, que la veo por ahí, no se ve la imagen, veo que está conectada también. Vamos a explicarle, vamos a esperar 2 minutos a ver si se vuelve a conectar. Estoy viendo quiénes están conectados también. María Gracia, después si quieres dejar también algún correo electrónico, Claudia lo mismo, quieren dejar algún canal de comunicación. Ahí Dale, yo lo está. escribo. Me parece que está bueno eso que están preguntando en el chat de saber quiénes son los que buscan los orígenes biológicos y quiénes no, los que estamos acá presentes, porque eso nos va a permitir evaluar después. Sí, No bueno, sé si se puede ahí de alguna está forma. preguntando ahí que Sí, pongan eso, de hecho hay un montón de preguntas, podemos ir viendo el chat. ahí se volvió a conectar. Ahí estamos. Perdón, Ahí va. estoy No pasa nada, Vero. con microcortes en internet y a veces
Se me corta. Bueno, les decía que es muy importante agruparnos y por eso quiero contarles un poco la experiencia que tenemos desde el Grupo Hacia el Origen. Llegan muchas consultas. Nosotros somos un grupo que se fue ampliando con el tiempo. Inicialmente estuvieron Mariano y Juan Manuel, los dos seguramente los que son conocidos entre los buscadores. Otra vez me parece que se cortó, ¿no? Sí. Qué pena. A ver, quedó congelada la imagen también. Bueno, ahí puso María Gracia el correo electrónico. Yo les estaba poniendo que aquellos que no son buscadores, si pueden poner, aunque sean la manito entre las reacciones que permite hacer el Zoom. Ellos fueron los primeros en hablar y fueron los primeros también en participar en... Perdón, ellos fueron los primeros en hablar de nuestra partera y a lo largo de estos años, después se fundó, se creó un grupo de WhatsApp en el que nos vamos nucleando los buscadores de Hacia el Origen, y después armamos una página de Facebook. Este seguramente es un recorrido que les resulta familiar a muchos de los buscadores que están presentes en esta reunión, esto de empezar a difundir en redes sociales. Y aunque hay vías legales, hay vías por medio del Estado, y también está la vía de los test de ADN, yo quiero quedarme con esta parte de la búsqueda que tiene que ver con difundir y comunicar sobre nuestras búsquedas. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque cuando se pone en una red social el nombre de una de estas parteras que participó de estos circuitos que son complejos, que no quiero marcarlo como culpables o no culpables, es un tejido complejo de la sociedad que permitió que funcionaran estas redes, desde la buena voluntad o no, de ese tejido vamos encontrando nombres. El primer nombre que solemos encontrar es el del intermediario, quien le pasó el dato a nuestros padres, el nombre de la partera que solemos encontrar cuando empezamos a hacer la búsqueda documental. Pero la búsqueda individual no lleva más que eso. Cuando nos nucleamos, cuando compartimos la información con otros buscadores, cuando nos animamos a poner el nombre de nuestra partera en internet, de las 20 personas que están buscando, de las 100 personas que tienen ese mismo nombre en su propio certificado de nacimiento, una vez que ese nombre llega a internet, aparecen las búsquedas. Y eso permite que una persona que busca en Google, que busca en Facebook o busca en alguna otra red social, encuentre información. Entonces, lo que vemos en Hacia el Origen es mucha gente que llega a mandarnos un mensaje, y quiero rescatar la valentía que requiere llegar a esa instancia, es la primera en realidad, y nos dice, bueno, tengo la misma partera, ¿qué hago? Entonces, el agruparnos nos permite empezar a compartir información entre nosotros. Cuando hacemos búsqueda por medio del Estado, somos individuos que nos acercamos al Estado, le confiamos nuestros datos al Estado, y el Estado hace, sin nuestra intervención, la búsqueda. Lo que nos permiten los grupos, en paralelo a esas otras vías, es poder compartir información entre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando uno va analizando información de 10 buscadores, 20 buscadores, de pronto vos decís, pero esta zona es la misma en donde aparece tal certificado, es la misma del mediador o la persona que acercó el dato de la partera, es la misma donde... Entonces se empieza a armar una red. Esto, por la ley de datos personales, es imposible hacerlo en compañía del Estado, digamos.
porque el Estado no nos puede pasar esos datos porque son datos personales. La agrupación, a partir de grupos de búsqueda, gente que se reúne y comparte su información personal para buscar los puntos de contacto, permite esto, que encontremos zonas comunes, que encontremos nombres comunes, que encontremos de pronto algún dato que en la historia individual puede resultar irrelevante, como por ejemplo que todas las personas que compartimos partera tenemos en algún lugar una virgencita, o un cuadrito, o el nombre de la misma monja, o la misma calle, o que nos trae algo irrelevante cuando nos presenta de forma su historia, o si es relevante, la conclusión la saca la persona que está atendiendo en esa oficina, pero no nos lo puede decir. Entonces yo lo que quiero rescatar de esto, de la búsqueda en conjunto, es la posibilidad de encontrar datos en común y sacar conclusiones en conjunto. Datos que si no podríamos obtener, que se obtienen después de mucho analizar los datos, por ejemplo, lugares, por ejemplo, si hay muchas personas en el grupo que tengan bajo peso al nacer, eso individualmente es irrelevante, pero si hay 20 personas en el mismo grupo con bajo peso, podemos sacar la conclusión de que tal vez se apresuraba ese nacimiento por decisión de la partera. Entonces ahí había un modus operandi que podemos Parece que se cortó. sospechar. No tenemos ninguna certeza, pero podemos sospechar. Nos fortalece en forma horizontal y dejamos de ser individuos solos que buscan. También, desde el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos, desde la... Se cortó nuevamente el audio y quedó la imagen congelada. Sí, me estoy dando cuenta. Ahí siguen bajando las preguntas. Mientras tanto las estoy leyendo, algunas las vamos a responder, la que se refiere al ADN ancestral, la vamos a responder la semana que viene, que va a estar Ramiro Colabianchi. No sé si, Claudia, querés adelantar la respuesta, porque, bueno, preguntan que por qué hay tanto interés en el ADN, si hay alguna comisión en venta. año 2018. También nos va... Porque viene y se va. Como decías, si hay alguna comisión que... Sí, porque están preguntando si sirve o no sirve el ADN, no sé. y si hay alguna comisión. No, desde ya que no, ninguna. Yo, perdón que conteste, No, pero... No. Se lo pedimos en el tratamiento de la ley, como que se tenga en cuenta, así como se hizo con abuelas, y abuelas viajó a Estados Unidos y habló a Francia, y se generó hasta, bueno, las investigaciones pudieron hacer el rescate del gen de abuelidad. Nosotros en la ley, que Mariana Stillman no lo puso, pedimos que se hiciera una investigación, qué tipo de banco de estudios necesitamos nosotros. Yo eso sí quiero dejar en claro que estamos convencidos por los resultados. Se está viendo 4 encuentros por mes con el ADN ancestral, cosa que con gente que no tiene nada de relato, por la investigación que se hace con los grupos que están trabajando, acá está Alejandra Goicoechea presente, que ayuda un montón. O sea, nosotros tendríamos que tener, yo no estoy aseverando que sean los laboratorios que estamos usando, pero sí le pediría al Estado Nacional que revea el 1 a 1 a nosotros, no sirve el cotejo que llevan abuelas, porque abuelas están de lado, y por más que no están ellas solas, están también los restos que se pudieron rescatar con estos años, tíos, y con todo eso conforman un lugar en el banco donde se compara a esa persona que se presenta con los datos de coincidencias con esa familia. Nosotros no lo tenemos, entonces nosotros necesitamos un ADN que nos confronte a todos con todos, lo cual
es muy difícil con la tecnología del banco. Estoy respondiendo y adelantándome para quien no, pero o sea, nosotros sí pedimos en la ley que sea, o sea, que se trabaje en comisión y que se vea y que se estudie, que no se pida la ampliación del banco así como así, porque el banco como está, a la gran mayoría sí les sirve, y lo que lo están haciendo es chequear los negativos que hay en el banco con mamás que se presentan y que parieron en la época en que esos negativos también nacieron, que son la época de lesa humanidad. Y el 1-1 me sirve a mí, por ejemplo, en caso de que se presente a CONADI una señora que diga que parió en abril del 62. Entonces, quizás no hace falta ni usar el banco para corroborar el 1-1, y acá está María Gracia, que decimos, quizás se necesita un laboratorio que empiece a analizar 1-1, que sea el Instituto de Bioquímica de la UBA, o el que se delimite por ley, ¿no? Pero el que realmente a nosotros nos puede servir, que es lo que estamos viendo, es la confrontación de todos con todos, para saber que si hay hermanos, si hay primos, si hay tíos o sobrinos entre los que buscan. Y bueno, ese sería un tema para charlarlo con Ramiro y con toda la gente que hay. Pero queríamos dejar aclarado, porque ante la pregunta de si hay alguna comisión por venta, no, por supuesto que no. Lo pedimos que se trate como un análisis, pero no se trató. Todavía no se presentó nada. No, lógico. Digamos que sería una herramienta más. Romina, no sé si querés aclarar algo. Yo como coordinadora del seminario, uno lo nombra, después lo explicará obviamente mejor Ramiro la semana que viene, pero es una de las herramientas que tienen los buscadores hoy por hoy, que es el ADN. De ninguna manera vamos a estar vendiendo una cosa a través de este medio, no es la intención, no sé si hubo ahí por ahí algún malentendido, pero no, de ninguna manera. Romina, si querés aclarar algo más, por favor. Sí, o sea, yo quiero responder muy como específicamente a la pregunta concreta para que no quede ningún tipo de sombra ni de duda. La pregunta es, ¿por qué tanta insistencia con ese ADN? Y la respuesta es, porque el ADN ancestral utiliza una técnica que permite identificar gente con la que compartimos ADN hasta 5 generaciones para atrás. Técnica que no permite llegar a esta información en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y como por supuesto nosotros no tenemos un árbol genealógico porque justamente somos apropiados, justamente este es el valor agregado que brinda el ADN ancestral. Y agrego, en mi caso personal, gracias al ADN ancestral yo encontré mi línea paterna, es decir, encontré a mi padre biológico. Bueno, gracias. Buenísimo. No, por favor, Alejandra, ahí también agrega que es cerrado, no es un grupo abierto, no es que vos pones los datos y cualquiera lo chupa. Después lo vamos a explicar bien, pero es un grupo cerrado, está cuidado. Gracias, Romy. Vero, ahí te veo conectada nuevamente. Sí. ¿Querés retomar la idea? Tuvimos que, ante el bache, empezamos les a responder las preguntas. La tecnología no me estaría ayudando mucho hoy, pero para no hacerlo más extenso, yo quería cerrar con esto, que por lo general cuando se habla de búsqueda, se habla de hijos que buscan, madres que buscan, y lo que vemos desde hacia el origen en el último tiempo es que empezaron a surgir nietos que buscan, hermanos que buscan, y en ese sentido el ADN es muy importante porque cuando hay una madre o un padre que deciden o no saben, en el caso del padre, o una madre que decide no buscar, el ADN permite que esa búsqueda se abra y que otras personas de esa familia de origen puedan encontrarse con los hijos buscadores. Entonces, por eso creo que es esperanzador esta tendencia que estamos viendo de otros familiares. Se volvió a cortar, me parece. Y Vero no se está pudiendo conectar, pero había dejado plasmado, por suerte, todo lo que había querido decir, de agruparse a través de zonas o del lugar de nacimiento y de parteras. Así que no sé si alguien quiere responder, Claudia
o María Gracia alguna de las preguntas que quedaron No, flotando. quería dejar en claro que de mi posición como activista, yo creo que como para esa persona que preguntó por qué estamos dándole tanta importancia, o sea, yo creo que no debemos dejar de darle importancia a nada. El Estado, por un lado, porque es innegable que el Estado cuenta con un montón de información que los buscadores no accedemos. Eso desde ya, historias de parto, historias clínicas, libros de parto, revisión de inscripción de niños que estén en un libro de parto que no figuran en la en la historicidad del registro civil para saber si ese bebé fue apropiado o no apropiado, o se quedó con la madre que lo parió en el libro de parto. Todo eso lo puede investigar el Estado. Y el Estado tiene otro rol que también nosotros no tenemos que dejar de ver, el rol de mediador. Yo eso quiero, o sea, conozco muchísimo todos los reencuentros dados por el ADN, pero quiero decir que a mí que sé también los reencuentros llevados en ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, lo que cuesta que eso suceda. Por eso también digo siempre que es mucho, o sea, que tiene que estar la historia en la Secretaría o en las secretarías o ahora que está la CONADI trabajando para nosotros, en un ámbito del Estado, y que nosotros, una vez haciéndonos el ADN, podamos decirle a esa persona que encontramos que se presente también a la Secretaría, y recién ahí, en ámbito, o sea, también usar el Estado para que sea mediador en estas situaciones. Va a ser difícil, pero es un camino al que tenemos que llegar. Yo creo que es tan dificultoso el tema del reencuentro y que estamos descuidando también la parte de lo importante que puede ser un Estado mediador con personas calificadas para llevar adelante los encuentros. Eso lo quería agregar a nivel anecdótico, digamos, de lo que yo pienso y por qué también estoy muy convencida, y a todo el mundo le digo que haga la presentación en el Estado y que si quiere tenga la herramienta del ADN ancestral. No soy una fanática cerrada, o sea, le presento como activista a un buscador que está haciendo su búsqueda, que se presente ante todo lo posible que hay. En este momento es esto, hay una gran apertura del Estado, entonces démosle lugar a que el Estado trabaje. Pero bueno, obviamente que hay mucha gente que no tiene ni un dato, y a esa gente no le podés decir anda que te van a averiguar, ¿qué te van a averiguar en el Estado? Por eso digo siempre, bueno, tenemos la alternativa de la denuncia. A mí también me gustaría hacer una síntesis chiquita. Me gustaría dejar de pensar el Estado como búsqueda de investigación solamente, porque hasta ahora todas las instituciones provinciales que se han dedicado a la búsqueda de orígenes han hecho trabajo de documentación, y obviamente si uno se limita a ese trabajo no sería diferente a lo que hasta ahora sucedió. Creo que la mirada del programa ahora tiene que ver con esto que venimos hablando acá, que es la grupalidad. O sea, tenemos que pensar en I, dejemos de pensar en O. Entiendo las diferencias que puede haber con ADN ancestral o no. Yo encuentro obviamente un montón de diferencias con respecto a lo que se dice del Banco Nacional de Datos Genéticos, si sirve o no sirve el 1 a 1. Yo lo que yo considero es que tenemos que buscar un objetivo en común, que tanto el ADN ancestral como el banco genético, si se abriera o no se abriera, o los ADN que necesitamos hacer, tenemos el mismo problema, que es sacar a las madres de la cueva. O sea, todo bien con lo que vayamos logrando en el I, y están buenísimas todas las herramientas que estamos incorporando, pero que me parece a mí que eso por ahora, como grupalidad, a lo mejor puede hacer ruido en algunas personas para unirnos, no unirnos. Yo creo que bajo ningún punto de vista, si como buscadores y gente de la sociedad que queremos ayudar, nos nucleamos bajo un único objetivo, que es salir a buscar las madres, por ahora me parece que es un objetivo que nos puede nuclear, no fragmentar como otros temas que sí nos están fragmentando, y que creo que en la grupalidad de a poquito vamos a ir aceitando mecanismos para no dividirnos en función de esos temas. Y entonces me parece, siempre propongo pensar en I, no decir esto u lo otro, hay que hacer todo, incluido en lo genético, hay que hacer todo, pero sobre todo buscar un objetivo en común que nos permita a todos salir atrás de esa bandera. Lo digo siempre y lo voy a seguir repitiendo, porque ¿de qué sirve? Supónganse que hoy diga, bueno, CONADI a partir de hoy hace el ADN ancestral, y si necesitamos las madres, no tenemos las madres, nos falta la otra parte de esta búsqueda. Entonces entiendo, por ahí le veo a Patrick y me dice que no, yo entiendo los avances y los alcances del ADN ancestral, pero creo
que en el mientras tanto nos tenemos que nuclear con este objetivo y salir a buscar a las madres donde están encerradas, que nosotros como sociedad las encerramos. Bueno, gracias. Ahí Nélida, ¿cómo estás, Nélida? Creo que nos vimos en las jornadas del Senado de Provincia de Buenos Aires. ¿Podés hablar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? No sé si me ven. La Sí, tecnología te vemos, Ah, bueno. y te escuchamos, sí. Bueno, ¿qué tal? En mi espacio laboral, pero bueno, no quería dejar pasar. Todo, bueno, mis compañeras han dicho todo, no queda mucho, pero quería agregar primero lo de la grupalidad, ¿no es cierto? Porque yo buscando a mi hermano, aparecieron muchísimas personas que nacieron en el mismo lugar que él. Y personas que pasaron por más de 30 años, desde el año 60 al año 91. Tenemos casos de esta clínica donde primero trabajaba la madre, por decirlo así, y luego la hija. Eso por un lado. Y lo que decía Vero es verdad. O sea, uno al ir recopilando casos, hablando con otras personas, se va enterando incluso de quiénes eran los mediadores, los lugares donde fueron entregados, y todo eso hace un trabajo de campo que ayuda, como también ya se dijo acá, si uno va al Estado, va con ciertas herramientas. Saber que la persona mediadora era de tal lugar, que los llevaron a tal lugar, y por ahí a veces pueden llegar a Turdera sin saber que nacieron en Turdera en un principio, por ejemplo, y así puede pasar con muchísimos lugares. Y el ADN ancestral, por supuesto que no es una herramienta que todo el mundo la puede tener a su alcance, y que necesitamos a las mamás, como dice María Gracia, por supuesto. En Turdera son muchísimos más los hijos que buscan que las madres, por esto mismo del estigma que hay sobre ellas, ¿no? De ser abandónicas, que es lo que debemos cambiar, que por supuesto estoy de acuerdo con eso, pero quería agregar solo esto, lo del ADN. Por ejemplo, en Turdera se encontraron, gracias al ADN ancestral, 2 hermanos, una mujer del año 66 y un hombre del año 67. Ella en Buenos Aires y él en Italia. Ahí no había relato similar para algo que los uniera, para que ambos supieran que eran hermanos. La mujer sí figuraba nacida en Turdera, el hombre no, figuraba nacido en Capital. Sin embargo, el ADN los acercó. Son hermanos completos de padre y madre. La señora que vivía en Argentina, desgraciadamente, por un problema preexistente de salud, luego de eso fallece. El hombre que vive en Italia, bueno, supo que tiene una hermana completa en Argentina, y ahora está en busca de sus padres biológicos, pero tiene una punta que antes, sin el ADN ancestral, no lo tenía. Entonces, todo es importante. Ir al Estado con las herramientas que podamos conseguir, pedirle al Estado las herramientas que ellos tienen para ayudarnos. Como dijo también creo Claudia, nada se puede descartar acá. Entonces, nada es más o menos importante. Todo es importante. Y sí, por supuesto que sería ideal que el Estado nos dé todo lo que necesitamos sin tener que gastar nosotros nada. Sería genial. Pero en el mientras tanto, el que puede lograrlo, que lo intente, que intente todo. Porque, como se dijo, se puede encontrar un tío, un primo que te acerque a la familia biológica. Tenemos la prueba de Romina encontró a su papá así. Entonces, no hay cosas ni buenas ni malas. Todas son cosas que nos sirven y debemos usarlas. Y sí, por supuesto, estoy feliz de que ahora el Estado sea, que CONADI sea que se ocupe de todas las búsquedas, pero debemos seguir trabajando igual, seguir trabajando en los grupos, que es donde podemos obtener información, y esa información volcarla al Estado para que nos dé una mano, ¿no? Bueno, es lo que quería significar. Si Gracias, Nélida. Gracias, Nélida. Ahí me di cuenta que está Patricia Holmes, que fue la persona quien tan amorosamente escribió esas palabras con las que abrí, así que Patri, me alegro de conocerte, aunque sea así. Y Alejandra, que no sé qué querés aportar, y con eso ya cerramos. ¿Querés desmutearte? A ver si podés, se te escucha. Hola. Ahí está. ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Sí, lo que quería decir es que muchas veces hemos tenido esta charla con María Gracia y siempre hablamos del I, ¿no? De sumar.
de todo lo que se podía hacer a partir del Estado y de todo lo que podemos hacer también desde el ámbito privado. Nosotros en nuestra agrupación nos especializamos en la genealogía genética y yo personalmente puedo contar mi historia. Encontré a mi familia paterna. Sí, ellos no me buscaban, no sabían de mi existencia. Entonces, no podemos concluir diciendo, ¿qué pasa si hacemos el ancestral? Nos faltan las madres. No, porque eso no es así. Creo que tenemos que trabajar más juntos para comprender cada parte de estas tecnologías y de estas herramientas que tenemos disponibles, así como nosotros entendemos a CONADI y todos sus procedimientos y tratamos de aprender cada día. También sería bueno que ustedes entendieran que esto es una herramienta que lastimosamente tenemos que usar porque no tenemos otra, pero que personalmente a mí me dio datos sobre mi historia ancestral que no conocía absolutamente nada porque no tenía ningún relato ni ningún dato, y entonces de pronto cuando una persona, y no me pasó solo a mí, todos los que lo hicieron lo pueden contar, cuando uno se entera que es 20% italiano, 30% español, no sé, u 80% judío, eso es un dato que para nosotros es muy importante. Y también, aunque parezca mentira, es un dato para la investigación. Porque cuando nosotros vamos relevando historias genealógicas y vamos triangulando árboles, sabemos y podemos inferir por qué rama del árbol viene y profundizar la investigación ahí. Encuentros se están dando muchísimos. Nosotros en nuestra agrupación tenemos 5 personas que han encontrado familia biológica, 5. Y somos 14 personas. Entonces ese rate nos tiene que dar una visión de por qué funciona esta herramienta. Ahora, si no la podemos descartar, del mismo modo que yo nunca descarto que la gente vaya con nadie. Entonces, es el I, pero seamos consistentes con lo que decimos. Si es el I para todos, no solamente para los procedimientos del Estado, también para esta herramienta que es invaluable. Sobre todo para los que no tenemos ningún dato, que dijimos, según dijo María Gracia antes, un 90% que no hay posibilidad de hacer investigación documental, ¿no? Así que quería dejar eso nada más, para que pensemos. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Hay alguien que está escribiendo con el teclado, no lo puedo encontrar. Ahí paró. Perdónenme, lo estaba buscando, no lo pude encontrar. Ustedes sabrán, como digo siempre, estas herramientas tecnológicas, como todo, tienen cosas buenas y cosas malas. Así que este era un ejemplo más. Bueno, gente, nos vamos a encontrar la semana entrante con la última jornada de este seminario de origen que oficia que tan gratamente nuestra directora del instituto nos ha permitido, así que los espero el martes que viene, donde vamos a estar hablando justamente del ADN con Ramiro y otros testimonios más. Así que bueno, buena semana para todos y me alegro de verlos. Hasta luego, muchas gracias.